Él es quien resucitó a danzar. Adorar, que nada te impida danzar, delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Dios, vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. A danzar. Un paso al frente. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Resucitó a danzar.
gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres tu Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Solo a ti. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres tu Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de este medio, aunque es mucho mejor en presencia, pero qué bueno que podemos hacerlo de esta forma, pues nos puede ser útil, nos puede ser muy útil. Este día quisiera compartir con ustedes una reflexión con relación a la manera en que podemos aprovechar los días malos. Es una perspectiva del reino que nos permite, como Jesús ha enseñado, como Jesús enseñó, la manera de ver hacia adelante, hacia el futuro, y también ver en el presente. Una expresión que me recuerdo que Jesús dijo a los suyos, que cuando miráramos que sucedían las cosas que estamos viendo que suceden en estos días, dijo, párense firmes, levanten su rostro, porque el tiempo de la redención plena está cerca. Y
Y yo veo que hay una perspectiva del reino de Dios que Él quisiera que tengamos en estos días. Y algo así quiero compartir. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15, dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ahí en la versión Reina Valera, es un poquito diferente, pero el espíritu del texto es el que me interesa transmitir. Dice así, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Eso es el mensaje que quisiera compartir este día. Saca el mayor provecho en los días malos. Saca el mayor provecho y mira cada oportunidad para ello en los días malos. Es muy interesante para mí considerar que en los días malos se puede sacar provecho y sacar algo bueno. Es como cuando dice la escritura, ¿no? Si entre sacares lo precioso de lo vil. Y creo que en ese sentido es la reflexión que el Espíritu del Señor nos propone en este día. ¿Cómo puede ser esto? Yo he reflexionado y he leído aquí en el Evangelio de Mateo cómo es que en el tiempo en que vivimos estos días malos, podemos sacar provecho a través de dar pasos, de ejercitarnos o de recibir ese impulso que el Espíritu Santo está dándonos para poder incorporar a nuestras vidas buenas actitudes, que eso se refiere cuando menciona vivir como sabios. Todo el libro de los Proverbios nos habla de buenas actitudes. Recuerdo cuando dice, hijo mío, si estuvieras atento a mis palabras, si inclinares el oído a mis razones. Y es una abundante referencias, pensamientos, experiencias vividas que están plasmadas en el libro de Proverbios, que aportan sabiduría. Y por supuesto, no valdría creo que de nada, que estén ahí plasmadas, escritas, si nosotros no avanzáramos a establecer esta práctica, esta posibilidad que tenemos como hijos de Dios de incorporar estas buenas actitudes que Jesús vivió y que ha dejado plasmadas para nosotros. Hay 4 actitudes que leemos como ejemplo en la vida de Jesús. Una de ellas es la buena costumbre de leer, cuando dice el libro de Lucas que como era su costumbre se levantó a leer. Otra buena costumbre es la buena costumbre de congregarse, de vivir en comunidad, de no vivir aislado. Y claro, no solo congregarse el día que había reunión, sino esa vivencia en común, donde se participa en común de las cosas. La buena costumbre de vivir así. La otra que encontramos como buena costumbre que Jesús vivió o tuvo es la buena costumbre de ayunar. El ayuno como esa comprensión en la que voluntariamente uno decide experimentar la carencia de alimento para
que se cumpla en la vida de uno la palabra que dice el Señor en Deuteronomio 8, que te hizo tener hambre para que supieras que no solo de pan vive la persona, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que no vivas por el placer, que no vivas por el deseo, sino que vivas por los principios. Y la otra, la buena costumbre de orar, que esa es en la que me quisiera enfocar en este tiempo. Para ello, la comprensión que encontramos nosotros de la oración, hay mucho en la Biblia que podríamos leer, pero me quiero remitir a Lucas 22:39, donde leemos así. Saliendo, Jesús salió, y dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, Jesús no lo hacía eventualmente, no lo hacía ocasionalmente, sino con frecuencia, como una disciplina. Dice el texto, como solía. Se fue al monte de los olivos. Y luego en Mateo 14:23, concretamente nos dice, ¿a qué iba al monte? Dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Yo creo que todos nosotros echamos de menos esos momentos en los que nos reunimos, ya sea entre semana o ya sea el domingo, o en nuestra casa en la mañana, con otros, con un grupo mayor, y tenemos un tiempo para celebrar la nueva vida que tenemos en Cristo, la vida diferente que nos ha dado Dios. Y echamos de menos, claro, esos tiempos en los que le cantamos como reunidos, congregados, y además de eso oramos y también de manera congregacional escuchamos un mensaje. Echamos de menos esos tiempos de reunirnos. Y por eso digo que algo que el Espíritu de Dios está, creo, impulsándonos a valorar es a estos tiempos como los que leemos aquí que Jesús sabiamente llevó en su vida. Estos tiempos en los que despedida la multitud, es decir, ya terminando sus actividades, tomaba tiempo para estar en un encuentro a solas con el Padre. Entiendo que el Espíritu del Señor nos está impulsando a ello y por eso el deseo de aprovechar bien el tiempo de esta manera. Veo que en estos pasajes encontramos dos maneras de ilustrarnos el Espíritu Santo lo que es la oración. Una de ellas tiene que ver con expresarle a una persona el deseo y la voluntad que se tiene. Yo creo que hoy como nunca le estamos expresando a Dios el deseo y la voluntad que tenemos. Me refiero al deseo de pedir la sanidad de alguien que es o un familiar, o un amigo, o un conocido, un compañero, en medio de este tiempo. Otras situaciones paralelas o alrededor de las situaciones de contagio o de enfermedad se pueden presentar como las pérdidas, algún familiar, algún amigo. A eso me refiero cuando digo que en este contexto en que nos encontramos, quizás hoy como nunca estamos expresando al Señor nuestro deseo, el deseo de consolación para los que han padecido pérdidas, el deseo de fortaleza, el deseo de ánimo para los que lo están pasando mal, el deseo de sanidad para aquellos que están enfermos. Y eso es oración, por supuesto. A veces lo podemos expresar con un clamor, con un profundo deseo de que ocurra. A veces con nuestro pensamiento solamente. Pero también orar tiene que ver con acercar la propia persona
para encontrarnos con Dios. Acercar la propia persona para encontrarnos con Dios. Entendiendo estos dos sentidos o enfoques de lo que es la oración, el de expresarle a Dios el deseo y la voluntad, y el de acercar la propia persona para encontrarnos con Él, es a lo que me refiero con la oración que distingo aquí. Con lo cual puedo decir que la oración es el medio por el cual me acerco y me decido a buscar a Dios para establecer una relación de trato que me lleve a conocer a Dios. La oración es el medio por el cual me acerco y busco a Dios con el propósito de que Él trate conmigo, de conocerlo, de que llegue a establecer una genuina relación de amistad con Dios. ¿Qué posibilidades tan extraordinarias nos abre esta buena costumbre, esta buena actitud, la oración? Y para ello me quiero enfocar a algunas iniciativas y veo que la iniciativa primaria Dios la toma. Cuando leo ahí en Juan 1:14 que expresó uno de los discípulos de Jesús, expresó esto: aquel verbo, hablando de Jesús, el verbo de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Me llama la atención y me reflexiono cómo es que Dios toma la iniciativa para venir y querer habitar con nosotros. Yo, al oír eso o al reflexionar en eso, me viene al corazón, a la mente el deseo de decirle: wow, Señor, ¿quién soy para que tú quieras vivir conmigo? Como aquel centurión, ¿no?, que le dijo: Señor, no soy digno de que vengas a mi techo. Pero más allá de esa expresión, yo digo: qué bueno que quieras venir a vivir conmigo, pero también yo le respondo y quiero responderle diciendo: yo también quiero habitar contigo y enséñame a habitar contigo. Esta iniciativa está reiterada cuando Jesús habló con el maestro de Israel, el educador, el que estaba al frente de la área educativa en Israel en aquel tiempo, y vino a Jesús de noche aquel hombre, y Jesús le dice: mira, pon atención, de qué manera Dios ha amado a los hombres, a sus criaturas, cuánto les ha amado, que les ha enviado al Hijo. Dios se ha acercado en la persona del Hijo, ha tomado la iniciativa de acercarse. Y lo expresó Jesús ahí en Marcos 1:14 y 15 cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reinado de Dios se ha acercado. Él es el que ha tomado la iniciativa para acercarse. Y veo en el registro bíblico cómo es que estas personas, aquí en Mateo 8 y 9, respondieron a esa iniciativa que Dios tomó. Veo a los discípulos, ahí en Mateo 5:1, en principio, Mateo 5:1, que viendo a Jesús que subió al monte, ellos tomaron la iniciativa de seguirlo. Y me viene al pensamiento: tendré y tomaré la misma iniciativa en este tiempo, aprovecharé este tiempo para ir al monte, para tener esa disposición de acercarme a un encuentro personal, íntimo, a solas. Los leprosos, aquí dice un leproso, en Mateo 8:2, se postró y le abrió su corazón. El Espíritu de Dios creo que nos está impulsando a decir:
tendrás la buena actitud de tomarte un tiempo para postrarte, para tomar esa actitud de inclinarte como este leproso y reconocer que solo Él puede limpiarte. Un escriba, leemos aquí, un hombre muy preparado, muy intelectualmente formado, muy capaz, muy experto, se acercó y le expresó su deseo de seguirlo. Este hombre quiso seguir a Jesús. Los discípulos de Juan vinieron, se acercaron planteándole una pregunta sincera con el deseo de tener una respuesta, y tomaron la actitud de escuchar la respuesta, no como la actitud de Pilato cuando Jesús es llevado delante de él y él lo examina, lo mira y entabla un diálogo y en una manera despectiva le dice: entonces tú eres rey, ¿no? Y Jesús le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cuando Jesús dice eso, Pilato, de una manera prepotente y menospreciadora, le da la espalda y le dice: ¿qué es la verdad? Y se va de la presencia de Jesús. Hace una pregunta y no espera la respuesta. Estos discípulos de Juan tomaron una buena actitud de traer preguntas genuinas, sinceras, y esta pregunta que le hicieron al Señor en esta ocasión, no se fueron, tomaron la disposición, la pauta para esperar respuesta. Y yo me pregunto si no será que el Espíritu de Dios nos está impulsando a que tengamos esta buena actitud de acercarnos para hacerle pregunta y esperarnos a recibir respuesta. Miro que cada persona de estas que leemos aquí en estos pasajes tomaron actitudes, no solo expresaron, no solo hablaron, no solo se acercaron y hablaron, pero se acercaron y tomaron actitudes que digo que son muy edificantes y muy buenas actitudes. Una de ellas dice aquí que fue la de los discípulos que se acercaron viendo a Jesús que subía al monte y le siguieron. Como no pidieron nada, no fueron en pos de Jesús para pedirle nada. Y no quiero decir que esté mal pedir. Lo que quiero decir es que más allá de nuestras peticiones, algo que entiendo que el Espíritu de Dios nos está impulsando es acercarnos a Jesús para seguirlo. ¿Y qué es seguir a Jesús? Él dice que iremos a donde Él va y no iremos a donde Él no va. ¿A dónde va Dios? ¿A dónde va Él? Él va a la tierra de promesa. Él va al propósito y destino que ha diseñado para nosotros. Y cuando uno decide seguirlo, cuando tú decides seguirlo, es donde experimentas una realidad transformadora, una realidad en el reino de Dios que cambia no solo tu manera de pensar, no solo tus actitudes, pero que cambia tu existencia, le da sentido a tu vida y hallas plenitud. Aquí eso es lo que encontramos que estaban buscando los discípulos y decidieron seguir a Jesús. El leproso que se acercó, nosotros encontramos que tuvo la actitud de postrarse, es decir, se arrodilló y reconoció que solamente Jesús podía limpiarlo. No sé en tu caso, no sé yo en la situación que tú te encuentres en relación a lo que en la Biblia encontramos como la grande necesidad de limpiar nuestro corazón. Cuando nos refiere la palabra de Dios que de dentro de nuestro corazón proceden los malos pensamientos, que luego se vuelven malas actitudes y que luego se convierten en malos modos de vida.
pensamos mal, tenemos malas actitudes y luego vivimos modos de vida malos. Y de eso es de lo que se refiere el Señor cuando dice que si nosotros nos acercamos a Él cara a cara, es donde podemos ser transformados, mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Podemos ser transformados en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Que los pensamientos de Dios se puedan incorporar a mis pensamientos, a tus pensamientos. Que las actitudes de Dios, que los modos de vida de Dios sean una realidad para nosotros. Es posible en el reino de Dios. Y empieza por esta actitud como la del leproso de, si tú quieres, puedes limpiarme. El otro ejemplo que encontramos es el del centurión, un hombre que tenía tanta autoridad. Incluso la historia nos refiere que los centuriones estaban en la posibilidad de escalar, no solo en el rango militar, pero aún en la autoridad para gobernar. Y este hombre, este centurión, no solo vino y le rogó, no solo le expresó el ruego y la necesidad que tenía, pero también vemos que se postró. Y esto nos habla de que se vio bajo la autoridad del reinado de Dios. Es decir, este hombre encontró que la autoridad y el gobierno que implicaba el imperio de Roma, del cual él formaba parte, no era suficiente, no era capaz, no tenía los elementos suficientes para poder dar solución a su situación, para poder llevar adelante la problemática que este hombre vivía. Y en esa circunstancia él se postra y en esa manera da respuesta a aquel llamado que Jesús había hecho. El reinado de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Y este hombre dice con esa actitud, no con sus palabras, pero con esa actitud de postrarse, es decir, doblar su rodilla y poner la cara en el suelo ante Jesús, le está diciendo, aquí está un súbdito dispuesto a vivir bajo la autoridad de tu reinado. Yo creo que el Espíritu de Dios está en este tiempo impulsándonos y llevándonos a esa comprensión. Nuestros gobiernos hacen lo que pueden y lo que saben hacer. Aquí en España vemos que lo hacen. En México, en nuestro país, lo hacen como pueden y como saben, pero no son suficientes, Y hay un reinado que está ahí mismo, por encima, uno que gobierna sobre todos. Y Dios quiera que en este tiempo comprendieras, los que, como yo, nos reconocemos que es posible, como el centurión, postrarnos y decirle con esa actitud al Señor, yo quiero formar parte de este reinado. Mira, aquí encuentra un súbdito dispuesto a someterme a tu autoridad. Enséñame a vivir. Yo no sé cómo vivir. Y el otro ejemplo de actitud me refiero es el funcionario que se acercó y expresó su deseo de seguirlo, el escriba. Los escribas podían ser funcionarios en el sentido de jueces, podían ser funcionarios en el sentido de educadores, pero eran personas que tenían autoridad también, respetables, personas que tenían una manera de vida buena.
un nivel de vida bueno. Pero ese hombre, con toda su preparación intelectual, con toda la formación que tenía, mira qué actitud toma cuando viene y le expresa a Jesús el deseo de seguirlo. Porque lo que él está diciendo con esa actitud es, yo soy un ignorante. Y quizás en este tiempo, no quizás, yo creo, muy seguramente el Espíritu Santo está hablándonos de acercarnos con esta actitud de decirle al Señor, con todo y que puedo tener experiencia y conocimientos de la vida, de algún oficio, de alguna labor, de alguna tarea, de algún trabajo, en realidad delante de ti me veo tan ignorante, y por eso quiero decirte, dame la posibilidad, enséñame cómo vivir, quiero seguirte. Bueno, estos ejemplos que leemos y que encontramos en esta reflexión que estoy haciendo, considero que son algunas de las ilustraciones que podemos hallar para que para este tiempo nosotros aprovechemos el tiempo. Creo que hoy que nos recogemos a una buena hora para estar en nuestras casas, que podemos tener tiempo para parar las tareas antes de lo usual o antes de lo que habitualmente hacíamos. Creo que es un buen tiempo para, como leímos al principio, andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, atendiendo a aquella palabra que dice el Señor. Hijo mío, si estuvieres atento a mis palabras y si inclinares tu oído a mis razones. Considero que esta es una de las razones que el Señor nos propone para que en medio de los días malos aprovechemos muy bien el tiempo. Ese es mi deseo para ti y esa es la decisión que quiero para mí y mi familia. Que aproveches bien el tiempo y que estos días, aun cuando son malos, llegues a establecer una buena actitud y una buena costumbre, como esa que hoy hemos ilustrado, la buena costumbre de orar. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y que nos veamos muy pronto. Hasta luego.